Introducción. Mediante el presente trabajo daremos a conocer el tema de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989, entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El eje del conflicto se desarrolló en torno de las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Causas de la Guerra Fría. La URSS quería difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses. La posesión de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupó a la URSS. Ambos países temían el ataque del otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos usara a Europa como base para atacar a la URSS. Además del conflicto político y militar, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron en temas científicos, tecnológicos, de espionajes y propagandísticos. Desarrollo de la Guerra Fría. La Guerra Fría inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 y concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991 tras la crisis económica que devino por la gran adquisición de armamento y la caída del muro de Berlín en el año 1989. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo. Inició tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Se llamó así porque, a pesar de las tensas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estos países nunca llegaron a enfrentarse militarmente, es decir, aunque los dos tenían ejércitos poderosos y armas nucleares, ninguno de los dos se atacó durante ese tiempo. Así fue que el mundo se dividió en dos bloques, el occidental, que apoyaba el modelo económico del capitalismo, y el oriental, que se basaba en el comunismo. Bloque occidental. Por medio del Tratado Atlántico Norte, o el OTAN, Estados Unidos formó un bloque integrado principalmente por países de Europa Occidental, entre estos Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y Finlandia. Este grupo defendía la libertad de comercio, el predominio del mercado en la económica, la propiedad privada de los bienes y la mínima intervención del Estado en la economía. Bloque oriental. La Unión Soviética, junto con otros países de Europa Oriental, realizó el Pacto de Varsovia, donde se defendía la desaparición de la propiedad privada, de las clases sociales y del mercado. Entre sus integrantes se encontraban Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Rumania y Vietnam. Este bloque también propuso el control de la economía por parte del Estado y apostaba por un sistema político de un partido único. Entre las consecuencias del final de la Guerra Fría se encuentran las siguientes. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas y fin del comunismo. Gracias. Relación del proceso de la Guerra Fría con lo sucedido en México y América Latina durante el periodo. La Guerra Fría se define cambios económicos, políticos y sociales que trascienden a nivel global, incluso en los países aparentemente no alineados. Tal es el caso de México, que a pesar de proclamarse neutral, recibe una fuerte influencia de Estados Unidos, por tanto por su proximidad económica y comercial, lo cual impactó en la política que siguieron los presidentes que gobernaron durante el periodo. En 1947, México se unió a la Conferencia de Río de Janeiro, en la que los países americanos se sumaron a los planes militares de Estados Unidos para enfrentarse juntos en la Guerra Fría. Las consecuencias más importantes del hecho de que México se haya alineado al bloque capitalista fue el fomento de la inversión extranjera, debido a las relaciones con Estados Unidos, desarrollando al mismo tiempo una mayor dependencia económica y tecnológica con este. Mi conclusión personal acerca del tema es que en México la relación con la Guerra Fría, a saber la trayectoria del comunismo mexicano,
En el marco de la Guerra Fría, las repercusiones políticas para México fue el golpe de Estado contra el gobierno de Jacob Arbenz en Guatemala en 1954 y los intentos por modificar las relaciones entre la Unión Soviética y México al iniciar la década de 1960. Y la relación de la Guerra Fría con América Latina es que dieron un efecto mezclado, ya que fue notoria la suspensión de relaciones diplomáticas, en muchos casos económicas, de la mayoría de los países, sobre todo por su excepcionalidad y poderosos locales anticomunistas. Se le denominó Guerra Fría porque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca tuvieron un choque militar a un tal grado. Sí hubo tensiones y estuvieron a punto de enfrentarse directamente, pero no fue así. Es interesante saber sobre la Guerra Fría. Estos dos bloques, estas dos potencias, como lo son Estados Unidos y la Unión Soviética, tuvieron desacuerdos políticos. La Guerra Fría evitó una confrontación directa generalizada, además de que la Guerra Fría también tiene beneficios, dejó beneficios, como la doctrina Trauma, paz entre naciones del mismo bloque. Un hecho importante, los primeros lanzamientos y avances de los humanos en la nueva era de la tecnología satelital, mundo libre y perestroika, entre muchos más beneficios. Un hecho muy interesante de la historia y el mundo. Gracias. Mi conclusión personal acerca del tema. Bueno, mi conclusión acerca de la Guerra Fría es que se llamó así por algo y fue una guerra un poco distinta. Me refiero a esto porque a pesar de las tensas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca llegaron a enfrentarse militarmente. Como usualmente se ve en una guerra, cuando nosotros pensamos o mencionamos una guerra, se nos viene a la mente enfrentamientos militares, bombas, etc. Y a pesar de que los dos países tenían ejércitos poderosos y armas nucleares, ninguno de los dos países atacó durante este tiempo. Otro punto muy importante que me llamó la atención es que el mundo se dividió en dos bloques conocidos como bloque oriental y occidental. Es muy importante conocer acerca de este tema para conocer lo que sucedió en la Guerra Fría. Mi conclusión acerca del tema. Pienso que la guerra, aunque se basó en los hechos tanto económico, social e ideológico como en todas las guerras, lo que pasó es que hubo un enfrentamiento de los dos bloques ideológicos para obtener al final de cuentas más liderazgo, y aunque prácticamente inició después de la Segunda Guerra Mundial, trajo en sí muchas ventajas tanto como desventajas para las personas que vivieron durante ese tiempo.